Este es el día que hizo el Señor. Aleluya. Hoy la alegría es de todos. Aleluya. Hola hermanos, el día de hoy, 10 de mayo del 2019, es viernes de la tercera semana del tiempo de la Pascua. En muchas partes, por ejemplo en México, hoy es Día de la Madre. Así que felicidades a todas las madrecitas mexicanas, insisto, no únicamente en México, en otros lugares. En mi caso, en mi país, es normalmente el segundo domingo de mayo, así que todavía hay que esperar para felicitar a las mamás. Pero de todas maneras, a las madres no se les puede celebrar un solo día. Es como que ustedes me dijeran, vamos a celebrar a la Virgen solamente el próximo 13 de mayo, que es el inicio de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. Por favor, sería una ofensa a la Madre del Señor y Madre nuestra. Hoy tenemos una memoria muy linda. En España es incluso fiesta porque es el patrono de los sacerdotes españoles. Uno de mis santos preferidos, San Juan de Ávila, contemporáneo de Teresa de Ávila, de San Juan de la Cruz, de Luis de Rivera, de San Ignacio de Loyola. O sea, es la época de oro del mundo español. Él nace, algunos hablan de 1499, otros de 1500. El tema es que a los 13 años ya lo vemos estudiando en Salamanca. No va a durar mucho, su vida era un poco más tendiente hacia lo contemplativo, pero luego estudiará en Alcalá de Henares, en fin, miren, con una inteligencia pues superior, llamémosle así, pero sobre todo con un sentido pastoral. Este va a ser pastor. Miren, cuando lo ordenaron sacerdote, hay que ver, decidió celebrar su primera misa con 12 pobres, y entonces hizo precisamente como el Señor Jesús con los primeros 12 apóstoles. O sea, fíjense ustedes qué lindo. Esto es realmente una joya. Sus escritos lo tuvieron en la Inquisición, porque algunos de sus escritos eran, decían ellos, un poco de dificultades de orden teológico. Pero superó todo esto. Sobre todo es muy famoso su Audifilia, que es un escrito con varias cartas que él dirigía a una de sus dirigidas espirituales, valga la redundancia, y que fueron naciendo así una doctrina preciosa, preciosa. El soneto a Cristo crucificado es realmente una joya. O sea, San Juan de Ávila va a ser canonizado muy tarde, porque se tardaron por aquello mismo de sus escritos. Hasta 1970 lo canonizó San Pablo VI y en el 2012 pues lo declararon doctor de la Iglesia, el Papa Benedicto XVI. Miren qué lindo, o sea, una figura, un sacerdote fogoso, un sacerdote entregado, un sacerdote que comunicaba, un sacerdote que no se detenía, que andaba de arriba para abajo llevando el evangelio, hasta que efectivamente pues ya la salud ya no le pudo dar y murió un 10 de mayo de 1569. Vamos a las lecturas del día de hoy, porque hoy empezamos a hablar del apóstol incansable de San Pablo. Ay, Dios mío. Recuerden, miren, la conversión de Pablo está contada 3 veces. 3 veces está contada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, más la que va a incluir él en la carta a los Gálatas. O sea que se trata de una cosa cualquiera. Se trata de que la conversión de Pablo es fundamental para la vida de la iglesia y por eso se repite tantas veces. El texto es largo, porque es un buen pedazo del capítulo 9, y entonces voy a leerlo por partes. En aquellos días Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió, para las sinagogas de Damasco, cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y ahí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. El encuentro. ¿Por qué me persigues? Jesús se identifica, el Señor, el que le habla, con la iglesia que está siendo perseguida. Y eso tenemos que captarlo siempre. Es donde está la iglesia, está Cristo. Porque no tiene sentido. La iglesia no puede existir sin Cristo. La iglesia es cuerpo de Cristo. Y por eso la persecución de Pablo, como las persecuciones modernas, en este caso digo, van contra Cristo, aunque se esté persiguiendo a los miembros de la iglesia. Y esto es hermoso, ¿no? ¿Quién eres, Señor? Fíjense, todo cambio en la vida comienza por ahí. Cuidado, no tanto por descubrir quién soy yo. Es que hay algunos que queremos cambiar desde nosotros. No, debemos cambiar desde Él. Cambiar desde el Señor. ¿Quién es Él? Una vez yo entiendo quién es el Señor, empiezo a abrir los ojos, ¿ya? Y me acerco a los sacramentos. Gracias a Dios, Pablo va a tener, no voy a leer ese texto, es un poquito extenso, va a tener la figura de Ananías, un hermano que se acerca
Imagínense el miedo. Y Ananías tenía sus reservas porque este era el que había perseguido, el responsable de la muerte de Esteban. Ahí entonces. Pero ahí siempre necesitamos esos Ananías que se acerquen a los Saulos de este mundo, que se acerquen a los que se han equivocado, que se acerquen a los que han errado. Pienso precisamente en San Juan de Ávila en relación con San Juan de Dios. ¿Ya? Porque San Juan de Dios había andado por una vida también complicada, pero es San Juan de Ávila el que le ayuda a llegar a la verdadera fe. Entonces, insisto, la figura de Pablo, claro, empieza la conversión desde el momento en el que pregunta quién es Jesús, se acerca a Jesús, ayuna, fíjense, ora durante esos 3 días, es una imagen preciosa, ¿no? Y se deja transformar. Ustedes dirán conversión, sí, porque lo que pasa es que muchas veces pensamos en la conversión como un asunto de esta persona es un gran drogadicto, es un gran criminal, tiene que convertirse. Claro que se tiene que convertir. Pablo no era eso. Pablo, según nos dice la carta a los Gálatas, era intachable en el cumplimiento de la ley, pero su conversión es de orden espiritual. Su conversión no solamente es una conversión moral, no entra en ese campo, es una conversión, si lo quieren, teológica, es una conversión de comprensión. Y eso tenemos que hacerlo todos los días. Pero insisto, la conversión no debe nacer de nosotros, nace de contemplar al Señor para, descubriéndolo a Él, empezar a cambiar. Descubriéndolo a Él. Capítulo 6 del Evangelio de Juan. Llegamos a la parte culminante de este texto del discurso del pan de vida. Se lee despacio, ¿eh? En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí cómo puede este darnos a comer su carne. Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Se termina esa parte. Ya luego vendrá, siempre en el capítulo 6, la controversia. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Yo lo resucitaré en el último día. Porque si no comen la carne, si no beben la sangre, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Yo no logro entender. Discúlpenme, perdonen, tal vez en mi cerebro tan pequeñito, no logro captar cómo haya personas que leyendo este texto digan que está hablando de un lenguaje figurado del Señor. No. Es que no puede ser. Hay que comerlo, hay que beberlo. Realmente el Señor está presente en su cuerpo y en su sangre en la Eucaristía. Esto no es un asunto de interpretaciones, esto es un asunto de la vitalidad. Fíjense que en estos días me tocaba precisamente revisar algunos de esos documentos de las universidades de los hermanos separados, y entonces leía algunas cositas con respecto a cómo llevan ellos sus clases, y se comen la historia de la iglesia, se la comen, así de sencillo. Sencillamente se brincan del siglo I, pum, pum, y se van de un solo hasta la época de la Reforma Protestante. ¿Y qué pasó, digo yo, en esos 13, 14 siglos? ¿Qué es lo que ha ocurrido? No ha pasado nada. Ese es el problema, ¿no? Cuando yo quiero pensar que estoy inventando el agua caliente, ¿será que yo soy? Conmigo nace la iglesia, conmigo nace la comprensión del evangelio. No, señor, 21 siglos tenemos de estar defendiendo lo mismo y no debemos dejar de hacerlo. Hay que comer para vivir, hay que beber de la sangre del Señor para vivir. Ahí está la vida eterna. Lógico, con la pureza, porque no se puede comer, si no pasa lo que dice San Pablo en la primera de los Corintios, ¿no? El que come la carne y bebe la sangre del Hijo del Hombre indignamente come y bebe su propia condenación. Les invito a hacer una oración de esas preparatorias que se usan antes de comulgar. Vale la pena, despacio. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y la cooperación del Espíritu Santo, mediante tu muerte diste vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu sacrosanto cuerpo y sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme que yo siempre cumpla fielmente tus mandamientos y no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Que Dios les bendiga.